Hola a todos, bienvenidos a este espacio de podcast titulado Reflexiones sobre la evolución de las prácticas educativas y pedagógicas a lo largo de la historia. Quien les habla, Leinis Escobar Rúa, y con mi compañera María Fernanda Bastidas Cadena. En el día de hoy abordaremos un breve recorrido histórico de la educación, dando respuesta al siguiente interrogante: ¿cómo han evolucionado las prácticas educativas y pedagógicas a lo largo de la historia? ¿Y qué implicaciones tienen estas transformaciones en la actualidad? La evolución de las prácticas educativas a través de la historia refleja cambios profundos en la sociedad, la cultura y la tecnología. Desde las primeras civilizaciones, donde la educación era informal y se daba en el seno de la familia, hasta la actualidad, donde se emplean métodos ricos y diversos. La manera en que se ha comprendido la educación ha sido en aras de la transformación. En este contexto, hablaremos de la evolución de las prácticas educativas desde los enfoques de las escuelas de Budapest y Frankfurt, de su evolución desde la primera mitad del siglo XIX en Iberoamérica y un breve análisis descriptivo de la educación en Colombia. Inicialmente, concebimos las prácticas pedagógicas y educativas como un viaje complejo y apasionante a lo largo de la historia. Para tratar de manera concreta esta temática, iniciamos este recorrido desde Europa, donde se examina el contexto social y educativo, considerando la pérdida de credibilidad en las instituciones tradicionales y la necesidad de un enfoque crítico hacia la educación. Realiza un seguimiento desde las escuelas de Budapest y Frankfurt y cómo éstas, tras la Segunda Guerra Mundial, abordan la transformación social desde la vida cotidiana, basándose en el principio marxista de que la filosofía y la educación deben no solo comprender, sino también cambiar el mundo. En este sentido, cómo estas escuelas han influenciado en la pedagogía crítica, promoviendo la emancipación intelectual y social en sus respectivos contextos históricos. Por un lado, la Escuela de Frankfurt, cuestionando las estructuras sociales, económicas y políticas, y por otro lado, la Escuela de Budapest, criticando a la lógica industrial y el rechazo del humanismo. De otro lado, para la primera mitad del siglo XIX en Iberoamérica, se dan los primeros pasos para organizar un sistema escolar público garantizado por el Estado. Esto se convierte en agente de difusión de valores nacionales. En primera medida, se inició por la enseñanza en la primaria, que surgió de la mano junto con la creación de los municipios. De ahí se complementó con la inclusión de educación cívica como uso de catecismos políticos y la creación de fiestas patrias. A partir de este proceso, desde lo político, comienza una preocupación por la formación de las nuevas élites, lo que dio paso a una asignación presupuestal más alta, lo que representó la creación del nivel secundario de escolarización, contribuyendo a la creación de universidades. Para la época de la independencia, se crearon universidades en Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Así las cosas, se dio una serie de aperturas y clausuras de universidades en Iberoamérica. Estuvieron sujetas a los cambios políticos de la época, en donde se veían privilegiados los funcionarios del Estado con sus familias. Asimismo, la consolidación del Estado y la creación
de sistemas educativos nacionales estará ligada con lo económico cuando América Latina pudo posicionarse como exportadores de materia prima. Se puede hablar de una estabilidad para las instituciones de educación. El proceso educativo fue regido por el Estado en organización y gestión del sistema escolar, además de su financiación. Hacia finales del siglo XIX y principio del siglo XX se dieron las primeras leyes generales de educación, lo que produjo una cierta estabilización en el ámbito educativo. Estas leyes se establece la igualdad de oportunidades y se introducen los principios de gratuidad y obligatoriedad en educación primaria. Las grandes ciudades crearon instituciones públicas a nivel de secundaria, desplazando las de carácter religioso, y así surge otro tipo de élite y formación de las clases medias urbanas. Ahora bien, la evolución histórica de las pedagogías a nivel del territorio colombiano se sitúa en los siglos XVI y XVII, donde un acontecimiento educativo crucial fue la aparición de las universidades, que fueron establecidas por órdenes religiosas presentes en el país, principalmente por los dominicos y los jesuitas, quienes llegaron en el momento de la colonización, para el año 519 y 551. Mediante la labor educativa de la Orden de los Predicadores, esta comunidad religiosa adquirió una posición destacada en la sociedad colonial colombiana, dando surgimiento a la primera universidad en el año de 1580. Asimismo, para el siglo XVIII, la educación estuvo influenciada mediante el movimiento de la Ilustración originado en Europa, donde se promovió una educación basada en las ciencias, fomentando la física, la astronomía y las ciencias, donde se incluyó la educación de las mujeres indígenas con la creación de casas de recogimiento y educación de indias doncellas y el enseñarlas en la lengua castellana para propagar de este modo su uso. Robles 2000, página 80. Es decir, la educación estuvo netamente marcado desde la Ilustración, con su énfasis en la razón y los derechos humanos universales, transformando su concepción. Igualmente, mediante el arribo de la Revolución Francesa, se concedió un ideario liberal, impulsando la idea de la educación como un servicio público. De igual forma, durante los siglos XIX y XX, llamado siglo de las transformaciones, se dio inicio en el año 1825 un decreto para la implementación de las obras de Jeremy Bentham, filósofo que abordaba temas políticos, económicos y sociales, iniciando las escuelas nuevas y activas, implantando avances científicos en la ciencia de la biología, la medicina y la química, que iban en contra de los modelos tradicionales. En este contexto surgió una dicotomía entre lo religioso y el pensamiento liberal. La reacción ante los movimientos imperantes en este siglo, como por ejemplo para 1850 hubo supresión de las comunidades religiosas por los sectores liberales. En 1947 se dio la iniciativa de la formación a distancia mediante la radiofonía. En 1960 surge la corriente crítica, dando inicio al pensamiento crítico, quien ejerció mucha influencia a nivel pedagógico, ya que motivó a nuevas prácticas pedagógicas, presentando por Paulo Freire y a la teología de la liberación. En este sentido, un gran suceso ocurre para el año 1991, cuando ya se establece y se proclama como tal el Ministerio de Educación a través de la Constitución Política. Seguidamente, para el año 1994, se establece como normativa la Ley General de Educación, que hasta la actualidad sigue rigiendo. Más adelante, para el siglo XXI, emergieron una serie de transformaciones significativas que han redefinido la enseñanza y el aprendizaje. La educación pasó a ser vista como una preocupación transnacional, con influencias políticas, donde se habla de la adaptación de modelos pedagógicos norteamericanos y europeos. Igualmente, se da el surgimiento de la articulación de las tecnologías en la educación mediante las rutas de innovación educativa y la educación inclusiva.
En conclusión, las prácticas educativas han evolucionado de ser meramente informativas a ser transformadoras, enfatizando el aprendizaje integral y la adaptación de las necesidades de la sociedad moderna. Es decir, estos cambios han sido una respuesta a las transformaciones sociales y tecnológicas. Todo esto implica que en la actualidad no solo se transmita conocimiento, sino que también fomente habilidades críticas y la adaptación a un mundo dinámico en cual hay que estar a la vanguardia.